niños y adolescentes pueden pasar a sus clases. Los hermanos quedaremos aquí en esta mañana para continuar con la clase que tenemos, el estudio bíblico. Yo les sigo bendiciendo a todos aquí que nos siguen acompañando, visitantes y hermanos en Cristo. Yo les sigo bendiciendo, y también a aquellos que se encuentran en sus hogares o donde quiera que estén vía Facebook Live. Yo les sigo bendiciendo, esperando que lo siga teniendo con bienestar. Y vamos a continuar, hermanos y amigos, en esta mañana con la clase que hemos llevado a cabo ya por algunos domingos. Hoy tocaremos la parte 4, la imposición de manos y dones milagrosos. Nos quedamos en el caso número 3, lo empezamos la semana pasada, terminamos el caso número 2 y el caso número 3 comenzamos hablando de la imposición de manos para encomendar alguna comisión. The imposition of hands to commend someone to something, right? Some kind of work. Y citábamos ahí, hermanos, en Hechos capítulo 6, el versículo 3 hasta el 6 también leíamos. The book of Acts, chapter 6, verses 3 to 6. Vamos a leerlo para recordar, hermanos, ahí lo que estudiamos. En el caso, había un problemita ahí en la iglesia de Jerusalén, y pues tuvo que ser arreglado, y por eso ocurre lo que leemos ahí en Hechos 6. Vamos a leerlo ahí, hermanos, Hechos 6, 3, 5 al 6. ¿Qué dice, hermanos? Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Agradó la propuesta a toda la multitud, que eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ahí nos quedamos, hermanos, a la elección de los primeros 7 diáconos que tenemos registrados ahí en la Biblia, ¿verdad? Y tenemos ahí, hermanos, entonces a estos hombres que fueron elegidos, y los presentan la iglesia de ahí de Jerusalén, presenta a estos hombres. Ellos básicamente los escogieron, la iglesia ahí, y vienen y los apóstoles les imponen las manos sobre ellos, oran sobre ellos, y para encomendarles este trabajo, porque las viudas de los griegos habían sido desatendidas, right? Ahí tenemos, hermanos, entonces cómo veíamos que la iglesia en Jerusalén comenzó a tener algunos problemas en esta administración de ayuda material entre las viudas. Los apóstoles le encargan a la iglesia que eligieran a hombres idóneos que vinieron a ser conocidos como los primeros diáconos de la iglesia de Cristo, ahí en Jerusalén. La iglesia los escoge y los apóstoles los confirman para este oficio o servicio. It's just a way to serve, another way to serve, being a deacon of the church. No es un título meramente, ¿verdad? El hermano ya es diácono, hombre, tiene el título de diácono, ¿verdad? O el hermano es anciano, ya es un gran título. No, es una manera de servir. Y es como lo vemos ahí en el principio. Orando, los apóstoles les imponen las manos. Aquí está, hermanos, entonces este caso número 3, imposición de manos para encomendar alguna comisión. Vamos a ver también, sin embargo, hermanos y amigos, que el imponer las manos para encomendar alguna comisión no era exclusivo de los apóstoles. El apóstol Pablo le encarga a Timoteo, ahí en 1 Timoteo 5:22, en 1 Timothy 5:22, we have this case. Tenemos este caso aquí, hermanos, 1 Timoteo 5:22. Si alguien lo tiene, lo puede leer, hermanos. ¿Qué dice ahí? 1 Timothy 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. English.
No alegrarse con anyone hastily, nor share in other people's sins. Keep yourself pure. Aquí está Pablo encargándole a Timoteo, dice, ten cuidado, right? Que no pongas las manos a ninguno, imponga las manos, right? So, ¿de qué está hablando aquí? ¿Está hablando de Timoteo dando dones espirituales? Is it talking about Timothy being given spiritual gifts? No, right? No está hablando de Timoteo, hermanos, dando dones espirituales. Timoteo no podía darlos, él no era apóstol. Se está refiriendo aquí, hermanos, entonces al establecimiento u ordenamiento de ancianos. Establishing elders. Ese es el caso que estamos viendo aquí, hermanos, el establecimiento u ordenamiento de ancianos, los cuales eran confirmados por la imposición de las manos. En otras palabras, le estaba diciendo Pablo a Timoteo, ten mucho cuidado a quién vas a establecer como anciano o diácono. Este encargo, hermanos, Pablo también lo hace, no nada más a Timoteo, fíjense, se lo hace también a Tito, Titus, another great helper of Paul, right? En Tito 1:5, Titus 1:5, fíjense lo que le dice Pablo a Tito también. Tito 1:5, si alguien lo quiere leer, pueden leer. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. English. For this reason I left you in Crete, that you should set in order the things that are lacking, and appoint elders in every city as I commanded you. Otra vez, vemos aquí cómo la iglesia todavía estaba en un estado de ¿qué? De crecimiento, right? Todavía no estaba perfecta esa organización, había que establecer ese orden por medio del Espíritu Santo, claro, guiados por el Espíritu Santo. Y parte de ese orden era, hermanos, establecer diáconos y ancianos en este caso, right? Ya veíamos en Hechos cómo se establecieron los diáconos, right? Leíamos en Hechos 6, y luego viene el establecimiento de ancianos. ¿Y a quién le encarga Pablo esta comisión? ¿Se le encarga a quién aquí? A Tito, right? A Timoteo le dice, ten cuidado también con el establecimiento de ancianos, no nada más le pongas a cualquiera las manos, right? Para encomendarlos en este oficio de ancianato. A Tito también, hermano, le hace, no dice específicamente la imposición de manos, pero está inferido. Y viene aquí, hermanos, y dice, para que corrigieses, te dejé ahí en Creta, en la ciudad de Creta, para que corrigieses lo deficiente, right? That thou shouldest set in order the things that are wanting. Y establecieses ancianos, ¿en dónde? En cada, ¿qué? Cada ciudad. ¿Ven ustedes cómo era un imperativo? It was an imperative to establish elders in each city. En cada ciudad. Porque en cada ciudad había congregaciones de las iglesias de Cristo, right? Donde se habían establecido. Y era necesario poner orden en las iglesias. De esta manera, en la organización. No era, hermanos, el predicador nada más, ¿verdad? El que hacía las decisiones, no. Eran meramente los que estaban encargados, eran los ancianos y los diáconos también en su manera de servir. Pero el ancianato era el oficio más elevado de servicio en la iglesia. Of service, again, emphasizing service, not hierarchy, no jerarquía, como lo hay en todas las denominaciones del mundo, excepto la Iglesia de Cristo. If you look at all the denominations and religions, all of them have hierarchy, jerarquía, excepto la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo, hermanos, sigue el orden que estableció el Señor por medio de los apóstoles, right? Y el Espíritu Santo que obraba en ellos. Ahí está, hermanos, entonces, esta encomendación. Pero ¿quiénes eran Timoteo y Tito, right? Eran jóvenes evangelistas. Y al decir jóvenes, hermanos, estamos hablando entre 30 y 40 años, ¿ok? Entonces no eran de 20 años o de 15 años, right? Eran ya
adultos, eran ya personas maduras, que habían sido instruidos por el apóstol Pablo desde la juventud. Habían pasado años con Pablo, él instruyéndolos. Ya cuando él les hace esta encomienda, hermanos, ya habían adquirido esa madurez necesaria para hacer esto, ¿right? Porque era un encargo muy especial y muy importante. No a cualquiera iba a encargar, bueno, si el primero que agarraba a Pablo ahí, ¿verdad? No, ellos fueron instruidos por el apóstol Pablo. Y tenemos, hermanos, este encargo, a los cuales les tenía él grande estima por su fidelidad, como vemos después estudiando los evangelios, cómo realmente los tenía de grande estima, ¿verdad? A Timoteo y a Tito, sus hijos en la fe. They're his sons in the faith. He didn't have physical sons, right? No estaba casado Pablo. Él les tenía grande estima, hermanos, por su fidelidad y su deseo ferviente de servir a la iglesia del Señor. Y Pablo dependió de ellos para corregir lo deficiente y establecer ancianos en cada ciudad. Y la última parte de ese versículo que leíamos, ¿qué era? ¿Qué decía, hermanos? Así como ¿qué? Así como yo, ¿qué? Yo te mandé, ¿no? ¿No dice ahí? Right. ¿Lo leyeron? Así como yo te mandé. Tito 1:5, la última parte. As I what? As I had appointed thee or commanded thee. Como yo te mandé. Right? Así como. Eso era una orden. No era, bueno, si quieren establecer ancianos, si quieren, ¿verdad? No, era una orden. ¿Por qué? Porque de ahí dependía la organización de la iglesia. Y dependía el orden de la iglesia. Otra vez, hermanos, algo muy importante. Timoteo, hermanos, ayudó a establecer ancianos, se nos dice a través de la historia de la iglesia y en las escrituras. Ahí en Efeso era su trabajo primordial de Timoteo. Trabajó ahí arduamente en la iglesia de Éfeso o Efeso. Y Tito, hermanos, Tito, hermanos, trabajó en varias ciudades. Trabajó, según la historia, en Creta, Corinto, Corinth y Dalmacia, siendo que la iglesia en ese momento estaba otra vez en una etapa de crecimiento. Bastante ayuda que le dieron al apóstol Pablo y a la iglesia en general, Timoteo y Tito. Y cuando les habla Pablo en sus cartas, ¿verdad? A Timoteo se le dan 2 cartas de Pablo, Tito una que se sepa, ¿verdad? Cómo habla él de ellos en una manera muy apreciable. Los apreciaba bastante. Y luego los menciona en otras cartas también, ¿verdad? Como el hermano Tito, amigo en la fe, a Timoteo también, ¿verdad? Como se menciona, hermanos, como grandes ayudadores. Si hubiera más de esta clase de hombres en la iglesia, hermanos, wow, tendríamos un crecimiento más todavía, ¿verdad? Más fuerte. Pero desgraciadamente, a veces nos falta, hermanos, ese ánimo, esa disposición, ¿verdad? Como hombres, como varones en el Señor. Y no nada más, no estoy haciendo un lado de las hermanas, pero estoy hablando de la organización. La organización de la iglesia está establecida de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y a los varones se les encarga, especialmente lo del ancianato. En el caso de la iglesia en Antioquía, hermanos, que era compuesta en su mayoría del pueblo gentil, encontramos la comisión dada a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Let's see the church in Antioch. Hechos 13 del 1 al 4. Acts chapter 13 verses 1 through 4. Hechos 13 del 1 al 4. Vamos a ver lo que nos dice ahí acerca de esta encomendación. Hechos 13 del 1 al 4. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Anael, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los
tenemos, hasta el 4, ¿sí? Tenemos ahí, entonces aquí, ¿quiénes son los que estaban imponiendo las manos aquí? Dice ahí que los que estaban ahí eran ¿qué? Profetas y ¿qué? Y maestros, dice el versículo 1, ¿right? Y entre ellos estaba ¿quién? Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y de esos hombres, no sabemos exactamente quién, pero dice que les impusieron las manos, pero eran de esos hombres, ¿right? Esto no eran los apóstoles otra vez, porque no estaban impartiendo un don milagroso. They were not imparting a spiritual gift, miraculous gift. Los estaban encomendando a una misión, los estaban enviando a una misión. So, antes de ir a la misión, les imponían las manos y oraban sobre ellos. Los encomendaban en ese viaje. Era el primer viaje misionero del apóstol Pablo registrado. His first missionary trip as an apostle, right? So, vemos aquí, hermanos, entonces esto, otro caso que tenemos aquí, y dice que ¿quién es el que obraba ahí? ¿Verdad? Vemos aquí que entre los mismos hermanos presentes, que eran profetas y maestros, prophets and teachers, right? Ayunaron, dice, y también ¿qué? Y también oraron, y les impusieron las manos a Bernabé y a Saulo para encomendarlos en su camino. También nos preguntan a veces, bueno, ¿ustedes ayunan también? ¿Practican el ayuno? Pues a veces sí, ¿verdad? A veces nos vamos sin comer y ayunamos, ¿verdad? El trabajo donde sea. Pero es bueno ayunar también para prepararnos espiritualmente para hacer algo, claro que sí, ¿verdad? No es, hermanos, ahorita un mandamiento que digamos, si no ayunaste hoy, hermano, ya pecaste, ¿verdad? No lo podemos hacer un mandamiento. Pero el que quiera, es más, el que quiera ayunar, si lo hace correctamente, nadie se va a dar cuenta de que ayunó. Así lo dice Cristo, ¿right? Si quieres ayunar, hazlo como debe de ser, no como los fariseos hipócritas que demudan su rostro. No, ese sí parece que ayunó, mira, está bien demacrado. No. Si vas a ayunar, nadie lo va a saber, solamente ¿quién? Dios, ¿right? Por eso, hermanos, no vamos a decir, hermano, ¿ayunó o no? Si no, cada quien individualmente, ¿right? Pero no es, hermanos, que es un mandamiento, y si no ayunaste ya pecaste, ¿verdad? Nadie lo va a saber, solamente ¿quién? Tú y Dios. El verdadero ayuno, dice Cristo. Pero en fin, nada más algo en que meditar. Les impusieron las manos a quienes, dice ahí, de entre esos hermanos presentes, de profetas y maestros que estaban ahí, les impusieron las manos a Bernabé y a Saulo, al apóstol Pablo ya, pero todavía le llamaban Saulo porque acababa de convertirse. Solo conocían todavía como ¿quién? Saulo de Tarso, no meramente como el apóstol Pablo, pero ya tenía él también los dones milagrosos. Ya lo leíamos la semana pasada también, ¿se acuerdan? Como él hacía grandes ¿qué? Milagros, dice la palabra de Dios, ¿qué? Extraordinarios, eran hechos por las manos ¿de quién? De Pablo, de Saulo. Eso ya estaba investido del Espíritu Santo, era apóstol. Pero estos hermanos les pusieron las manos otra vez para encomendarlos en su camino, no para comunicarles dones espirituales. Otra vez, solamente los apóstoles tenían ese poder, ¿right? Eso era para encomendarlos nada más. Notemos la intervención, hermanos, directa y eficaz del Espíritu Santo en todos los asuntos de la iglesia del primer siglo, mientras que la iglesia maduraba. Look at the direct intervention of the Holy Spirit, right? Dice ahí que dijo el Espíritu Santo. ¿Quién es el que habló ahí? El Espíritu Santo les dice, apartadme ¿a quién? A Bernabé y a Saulo para la obra la que los he llamado. ¿Ven ustedes cómo el Espíritu estaba actuando directamente ahí? Se necesitaba, porque la iglesia tenía que crecer, ¿right? Y tenía que esparcirse el Evangelio por todas partes. El Espíritu Santo obraba directamente, les decía, ves aquí, ves allá, etcétera, etcétera. Directamente, apártame a este y a este porque los voy a enviar. ¿Quién? El Espíritu Santo.
Qué bonito, ¿verdad? El versículo 4 otra vez, la intervención directa. Look at verse 4. Direct intervention of the Holy Spirit. Ellos entonces, ¿qué? Enviados por quién? Por el Espíritu Santo. Lo están leyendo ustedes, ¿verdad? Lo están leyendo ahí. Ellos enviados por el Espíritu Santo. Descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Qué grandiosa ayuda del Espíritu Santo. Es por eso que se obraba milagrosamente en aquellos tiempos. Ahorita, hermanos, otra vez, nosotros ya tenemos el Evangelio completito. No como en el principio, ¿verdad? Que eran nada más las cartas. Y llegaba la carta de Pablo a los Corintios, se leía. Y para cuando si acaso llegaba y se compartía con las otras iglesias de Galacia, ¿ya ven ustedes? No era lo mismo que, ya tengo aquí el Nuevo Testamento compilado, ya están las preciosas cartas de Saulo, de Pablo, 14 más o menos, ¿right? 14 cartas paulinas, la mayoría del Nuevo Testamento. ¿Son cuántos libros? 27. 27 books of the New Testament, Paul, 14 of them. Wow, 14. El último de los apóstoles, Saulo de Tarso. Qué contribución, ¿ven ustedes? Cómo Dios lo usa. Y lo usó. Todo esto, hermanos, entonces nos lleva a meditar en la pregunta. Vamos ahorita a hacer ya esta pregunta, viendo ya el caso número 3, ¿right? ¿Puede alguien hoy en nuestros días impartir algún don espiritual, ya sea de tipo milagroso o de tipo no milagroso, por la imposición de manos? Es la pregunta, hoy en nuestros días. Y claro, la respuesta ya la hemos dado, ¿right? Se encuentra en los casos 1, 2 y 3 que hemos visto. Los hemos visto en detalle, ¿right? En el caso 1, case number 1, quedó establecido que solo los apóstoles podían impartir los dones espirituales de tipo milagroso. Entonces ahí está la respuesta. Hoy en nuestros días ya no tenemos apóstoles. Ya nadie puede impartir dones de tipo milagroso a nadie. Sería una mentira si yo dijera, Rudy, ya te va un don milagroso porque yo tengo el poder de impartírtelo. Sería yo un mentiroso. Solamente los apóstoles tenían ese poder. ¿Okay? Es lo que hemos visto ya y probado con la palabra de Dios, ¿right? Los apóstoles murieron y las personas que recibieron estos dones espirituales de tipo milagroso de parte de los apóstoles, con seguridad esas personas ya murieron, ya va más de 2000 años, casi. Los apóstoles repartieron los dones milagrosos a las personas, a los hermanos en Cristo. Ellos ya no podían repartirlos a nadie más, o cuando muere esa persona, se acaba ese don de esa persona y no pudo haber sido repartido a nadie más. Estos dones milagrosos, hermanos, fueron usados otra vez, estamos haciendo un repaso, fueron usados para confirmar la palabra de Dios, to confirm the word of God. That was their purpose. Cumplieron su propósito y ya quedó confirmada. Vamos a leerlo otra vez para recordar Hebreos 2, 3 y 4. Hebrews 2, 3 and 4. ¿Qué nos dice el escritor a los Hebreos? Hebreos 2, 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? English. How shall we escape if we neglect so great a salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed to us by those who heard it? God also bearing witness both with signs and wonders, with various miracles and gifts of the Holy Spirit according to his own will. Amen. So ese fue el propósito, ya fue confirmado, hermanos, ya quedó confirmado. No hay otra vez, hermano, necesidad de confirmación. Cuando usted va a un notario y le ponen el sello al documento, ¿right? Los documentos que tienen que estar sellados por el notario,
No va otra vez y le dice al que se lo lleva, oye, échale otro sello por si las moscas, ¿verdad? No, ya está confirmado, ya está sellado ese documento por el notario, ¿verdad? Y le pone el sello del estado de Texas o en cualquier estado, estamos aquí en Texas, ¿verdad? Así también la palabra de Dios ya quedó confirmada. No hay necesidad de volverla a confirmar, ¿right? Dios obró, dice también allí, ¿right? Dice, testificando Dios juntamente con ellos. Ningún cuerpo, por lo tanto, religioso tiene la autoridad ni el poder de establecer apóstoles. Hay algunas religiones que dicen, estos son los apóstoles que hemos escogido para esta iglesia, ¿right? Ningún cuerpo religioso, hermanos, tiene ese poder. Cristo fue el único que estableció apóstoles. Él los llamó, ¿no? A cada uno por uno, o a veces dos, ¿no? Ya no hay, hermanos, hoy ningún cuerpo religioso que tenga ese poder o autoridad de establecer apóstoles. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Y cualquiera que lo haga estará usurpando la autoridad de Cristo y engañando al rebaño. Anyone who says, oh, we're going to elect apostles is going to be taking Jesus' authority and misleading the church, right? En Gálatas 1.1 nos dice esto precisamente. ¿Qué dice Gálatas 1.1? Galatians 1.1. Gálatas 1.1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Amen. English. Paul, an apostle, not from men nor through man, but through Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead. Qué bonito se oye, ¿verdad? Pablo, apóstol, y lo pone ahí entre paréntesis para que no se confundan. Tuvo que defender su apostolado porque lo hacían menos algunos. Por eso dice entre paréntesis, no de qué, no de quién, no de hombres, ni por hombre, sino por quién, por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los apóstoles podían decir eso, porque ellos fueron escogidos por quién, por Cristo, right? Todos esos apóstoles. Hoy en nuestros días, si alguna iglesia dice, estos son los apóstoles de esta iglesia o de esta religión, son de hombres y por hombres. ¿Ok? Muy claro. Cualquiera lo puede entender. Hasta Jay, yo creo, de 4 años o 5 ya tienen. 4. Apóstoles de quién? De Cristo, no de hombres. Hoy en nuestros días, si alguien otra vez dice que estos son apóstoles, seguramente son de hombres. Y por lo tanto, todo lo que ellos digan y hagan viene de parte de quién? De hombres. Yo tengo el poder así como los apóstoles. No, eres un mentiroso. No tratando de ofender a nadie, pero esa es la realidad. Entendemos esto. En el caso 1, hermanos, solamente los apóstoles podían impartir los dones espirituales de tipo milagroso. Punto. Es lo que dice la palabra de Dios. Solamente ellos. Caso número 2 también lo vimos, hermanos, que era el imponer las manos para impartir, ¿qué? Sanidad. Muy popular hoy en nuestros días, el caso número 2. Vamos a imponer las manos y esta persona va a ser sanada. Caso número 2. El caso número 2, hermanos y amigos, tampoco está vigente hoy en nuestros días, siendo que los apóstoles tendrían que estar vivos para impartirnos ese don de sanidad. Si tú y yo o alguien dice hoy en nuestros días, yo tengo ese don de sanidad de curar a alguien, le voy a imponer las manos, tuvo que haberlo recibido de un apóstol. ¿De qué apóstol lo recibiste? Tú, señor, que estás diciendo, o señora, porque hay mujeres también, ¿verdad? Hoy en nuestros días, que también imponen las manos y sanan a alguien. ¿De dónde lo recibieron ustedes? ¿De qué apóstol? Pues de los apóstoles que escogieron. Fueron hechos de hombres entonces y por hombres, ¿verdad? ¿De dónde es ese don espiritual? ¿De dónde es ese espíritu? ¿Ven ustedes? Por eso entendemos y podemos certificar, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios,
que no existe ya ese caso número 2 tampoco, de alguien imponiendo las manos para sanar a alguien, no. Puedes hacer tu oración por una persona y si Dios quiere, le levanta por el poder de Dios, y lo ha hecho y lo sigue haciendo. Pero que yo diga, yo tengo el don de sanidad y voy a poner las manos, no seas mentiroso. Haz oración si quieres y deja a Dios que haga su parte, pero no digas que tú tienes el don de sanidad. El apóstol Pablo nos dice estas palabras ahí. Vamos a ver lo que nos dice también en Corintios, 1 Corintios 12, 28 al 31. Fíjense lo que nos dice, 1 Corinthians 12, 28 through 31, 1 Corintios 12, 28 al 31. ¿Qué dice? Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todas lenguas, interpretan todo. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Want to read in English? In English también. And God has appointed these in the church: first apostles, second prophets, third teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, administrations, varieties of tongues. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Are all workers of miracles? Do all have gifts of healings? Do all speak with tongues? Do all interpret? But earnestly desire the best gifts, and yet I show you a more excellent way. Y esto, hermanos, es grandioso, otra vez, estudiar, escudriñar lo que nos dice la palabra de Dios, empezando con el versículo 28. ¿Quién es el que pone o quién es el que organiza, ¿verdad? Dice ahí la iglesia, dice Dios, otra vez, ¿verdad? Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, y nos da un orden también ahí, fíjense, ¿verdad? A veces se nos olvida eso y queremos, ¿verdad?, hacer un revolutivo. There's an order in that. What God does, en lo que hace Dios, siempre lo ha hecho Dios en orden todo. Y empieza hablando primero, ¿qué? Apostolado, right? El apostolado. Y nadie se puede comparar con los apóstoles de Jesucristo. Y otra vez, ¿quién los escogió? Cristo. Por Dios, no por hombre, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, llamado por Cristo y no por hombres. Ese apostolado es bastante, hermanos, precioso, que nunca se nos olvide eso. A veces nos queremos comparar nosotros como ministros con los apóstoles de Cristo. No podemos. No podemos. ¿Por qué? Pues porque Cristo no me escogió directamente como apóstol. Soy un ministro, sí, un predicador, sí, o un anciano, sí, o un diácono, pero apóstol, imagínense, no podemos. Y otra vez, hay religiones, no voy a mencionar nombres, que tienen sus apóstoles hoy en nuestros días. ¿Cómo le hicieron? ¿Cuándo vino Cristo otra vez a escoger esos apóstoles? Es imposible. Impossible. Pero bueno, el orden estamos hablando. Y luego dice ¿qué? Profetas, número 2, right? Prophets. Y luego que dice tercero ¿qué? Maestros. Y especifica un orden el apóstol Pablo, right? Lo está diciendo en orden. First, second, third, right? Él lo dice, no yo. Profetas y los terceros maestros. Y luego viene todo lo demás, right? Now, en el don de profecía, hermanos y maestros, vamos a ver aquí, vamos a estudiarlo muy detenidamente también, right? Meramente, vamos a después hablar específicamente del de profecía también y el de ser maestro, right? El de ser maestro realmente, hermano, no dependía de un don milagroso del Espíritu Santo, el ser maestro. El de profecía sí dependía de un don milagroso en el principio, y es lo que vamos a ver también
más detenidamente después, right? So ahí está, hermanos, viene el orden. Y luego dice ya después que milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran. ¿Quiénes son esos los que ayudan y los que administran? Pueden entrar ahí los diáconos, right? Los diáconos también, los que ayudan. Puede ser cualquier hermano o hermana en Cristo también, right? Que Dios pone los medios para que el hermano o la hermana se envuelva en la ayuda de la iglesia, right? Para que siga funcionando el cuerpo de Cristo. Los que administran, los que tienen don, ¿qué? De lenguas. ¿Cuál es el último que menciona el apóstol Pablo? Don de lenguas. Y desgraciadamente, it's the last one, the gift of tongues in the beginning of the church. Desgraciadamente, aún en el principio de la iglesia, el don de lenguas era el que más querían los hermanos. In the beginning. Y por eso la iglesia tuvo problemas también. Y el apóstol Pablo les tiene que escribir 1 Corintios capítulo 13, que ahorita no vamos a leer todo, pero se los recomiendo. Lean el capítulo 13 de 1 Corintios, hablando de eso de las lenguas y todo eso. Y qué problemas también había en la iglesia. Por eso. Todos querían tener don de lenguas. Y algunos hasta decían, si tú no tienes don de lenguas, entonces no eres muy importante. Hasta eso dice. Y Pablo viene y les reprende. Y por eso le dice, procurad que, el 31, look at verse 31, his recommendation. Procurad pues que los dones que mejores. The best gifts. Y ahí vamos a enfatizar, hermanos, cuáles eran esos dones mejores. ¿Cuál es el camino que dice ahí el versículo 31, el último part? Look at the last sentence of 31. ¿Qué dice? Mas yo os muestro un camino aunque más excelente. And yes, show I unto you a more excellent way. Y vamos a estudiar lo que implica esto, lo que significa esto, right? So, tenemos unos cuantos minutos todavía. Vamos a seguir, hermanos. Todavía tenemos minutos. Right? Vienen entonces, hermanos, aquí y las preguntas que hace Pablo. ¿Cuáles son las preguntas que hace Pablo? Empieza con, ¿son todos qué? ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Cuál es la respuesta a todas estas preguntas? ¿Cuál es la respuesta? What's the answer to all these questions? No, pero la respuesta a todas son preguntas, right? La respuesta es no, ¿verdad? Paul is asking, are all of them apostles? Well, the answer, no, right? ¿Son todos profetas? The answer, no, right? So la respuesta es no a todas las preguntas, right? No todos son apóstoles, no todos son profetas. Está hablando, ¿verdad? A los hermanos del primer siglo está haciendo estas preguntas. Igualmente a nosotros, hermanos, ¿son todos aquí, hermanos, ministros? ¿Todos los hermanos aquí ministros? Pues no, ¿verdad? ¿Son todos hermanos diáconos aquí? Pues no, etcétera, etcétera, right? So, vamos a ver entonces, hermanos, después de aclarar esta respuesta, ¿cuáles eran, hermanos, estos dones mejores? Which were these best gifts of the Holy Spirit, right? Sigamos leyendo el versículo 8, hermanos. Ahí en el capítulo 13, versículo 8. Let's keep on reading. Chapter 13, verse 8, 1 Corinthians, para dar respuesta a cuáles eran los dones mejores, right? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. English. Love never fails, but whether there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. So Pablo ya está diciéndonos algo aquí, ¿verdad? Ya nos está declarando algo. Nos está hablando aquí de tres dones que se están enfatizando aquí. Profecías se acabarán. Y luego también, ¿qué? Lenguas se acabarán también. ¿Y cuál otro? La ciencia se acabará. So, nos está diciendo Pablo aquí que estos dones eran de carácter
temporal, temporary, temporal. Por lo tanto, no podían ser calificados como los dones mejores. ¿Ven ustedes? You couldn't say that these were the best gifts. They were temporary. Entonces no tiene sentido decir, los dones de lengua son los meros. No, son temporales. El don de ciencia, conocer algo antes de que, sin haber sido enseñado, to know something without being taught, otra vez temporal. Temporary. Y también, hermanos, ¿verdad? Las profecías, los profetas que decían algo que iba a pasar en el futuro. Right? Again, temporary, gift of prophecy. Hubo varios que se mencionan en la Biblia, uno de ellos que se nos queda en la mente, Agabo, ¿se acuerdan? El profeta Agabo que profetizó cómo iba a ser Saulo, ¿verdad? Pues llevado, encarcelado. Y del que estoy hablando le van a atar las manos y dio detalles, right? Otro de esos dones que estamos, de dones milagrosos, profecía, también ese se iba a acabar en ese aspecto, ¿verdad? El que tenía el don de profecía otra vez podía predecir el futuro. El que tenía el don de lenguas podía hablar un lenguaje. Y cuando se habla de esto, hermanos, de que podía hablar un lenguaje, no está diciendo directamente que al estarlo hablando tú lo estabas entendiendo. ¿Ven ustedes? Los que estaban oyendo sí lo estaban entendiendo, right? Pero el que estaba hablándolo no quiere decir que lo estaba entendiendo, pero sí tenía la posibilidad de ¿qué? De hablarlo. Que es algo que se nos olvida también a veces. Por eso también había que tener ¿qué? Intérpretes. ¿Qué está diciendo este hermano? Eso es lo que está diciendo. Había el don de interpretar las lenguas también. Era necesario. Y sin embargo, luego Pablo, ustedes siguen leyendo el capítulo 13, le dice, hermanos, todos decentemente y con orden. Se para un hermano allá hablando en lenguas y luego otro hermano acá hablando en lenguas y otro, van a decir que están locos, dice Pablo. Si entra algún indocto y los ve a todos así, ¿verdad? Pues estos están locos, yo mejor me salgo. Por eso dice Pablo, que sea decentemente y con orden, uno por uno, y que haya un intérprete, ¿verdad? En el principio, in the beginning, porque el don de lenguas también se iba a acabar. Right? It was going to finish. Temporary gifts. El que tenía don de ciencia tenía conocimiento revelado directamente por el Espíritu Santo, sin tener que haber sido enseñado por alguien. Y hasta aquí vamos a dejar, hermanos. Vamos a seguir la próxima semana hablando de los dones mejores, the better gifts, the best gifts, right? Del Espíritu Santo. Hacemos, sin embargo, la invitación en esta mañana, como siempre, si hay alguien que ya está decidido a empezar una vida nueva en Cristo y quiere ser bautizado o bautizada para el perdón de sus pecados, ¿quieres tú recibir ese regalo del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo en las aguas del bautismo, como dice Hechos 2:38? ¿Por qué no vienes a ser bautizado? Si hay alguien aquí, puede hacerlo. También si estás en tu hogar y ya estás decidido, tienes ese deseo en tu corazón, estás arrepentido, arrepentida de todo lo que has hecho en contra de Dios, crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y quieres confesarle delante de todos, ¿por qué no nos contactas para que Dios lo haga una realidad? Que el Señor les bendiga. Tendremos un receso 15 o 20 minutos y luego pasaremos a la segunda parte de este servicio. God bless you all. Dios les bendiga.